Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. ¿Qué tal, amigos y hermanos? Dios les bendiga, un placer estar con ustedes una vez más, luego de una interrupción que tuvimos esta semana, pero queremos compartir con ustedes y seguir compartiendo con ustedes la palabra del Señor. La verdad que siempre es un privilegio estar con ustedes y compartir el mensaje del Señor, a veces por diferentes razones, ya sean problemas técnicos, problemas de salud o por alguna dificultad. No podemos estar, así es que cuando no podamos ingresar es porque algo extraño, ajeno a nosotros o parte de nosotros, ya sea por un problema de salud, como les dije, podemos no estar, pero el propósito es estar con ustedes cada semana. Y entramos al capítulo 18 del libro de Ezequiel. Este capítulo que nos habla de la responsabilidad que cada individuo, que cada persona tiene frente a Dios. Y que por lo tanto, como individuos, como personas, no podemos escapar de esa responsabilidad que tenemos frente al Señor y que tenemos que asumirla. Somos responsables de nuestros actos y si asumimos la responsabilidad de esos actos, entonces nuestras vidas podrán avanzar en la presencia del Señor. Así es que quiero invitarles a que participemos juntos de esta palabra de Dios para nosotros. Pero antes, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en esta tarde y orientarnos para comprender y entender lo que tu palabra tiene para nosotros hoy día.
Oramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga y que podamos entender su palabra en este capítulo. Esta responsabilidad individual, la vamos a llamar, esta responsabilidad individual. Cada uno de nosotros como responsables frente a Dios de nuestra tarea. Y quiero compartir con ustedes los primeros 3 versículos de la palabra de Dios que nos dicen lo siguiente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros? Los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Los seres humanos acostumbramos a hacer las cosas de alguna manera, por alguna forma que tiene que ver con una responsabilidad transmitir a otros, y a veces usamos refranes para decir cosas que no nos atrevemos a señalar directamente. Y en esta hora, entonces vamos a ver lo que dice, lo que nos plantea a nosotros este texto bíblico para hoy día, y que sin lugar a dudas es lo que nosotros tenemos que entender a la luz de las Escrituras. Esta palabra de Dios, este refrán, un refrán que se usaba comúnmente entre el pueblo judío en los tiempos de Israel y en este tiempo de Ezequiel. Y era tan popular que también, si ustedes buscan en sus Biblias, está citado en el libro de Jeremías y también en el libro de Lamentaciones. El pueblo responde a una predicación seria, responsable, frente a profetas como Jeremías, como Ezequiel, simplemente con cuestiones cliché, con cuestiones, con proverbios, no responde con argumentos sólidos, no le dice a Israel por esta razón, no le dice a Dios, es que yo no quiero seguirte. Por esta razón, porque me has defraudado, Dios. Porque tal vez el ser humano a veces nos sentimos que pareciera ser, por ejemplo, que Dios no nos escucha. Pareciera ser que las oraciones no son contestadas y frente a eso pudieran estar decepcionados. Y tal vez hubiera sido un argumento válido, aún a pesar de que Dios siempre lo escuchaba. Pero podría ser incluso tomado como un argumento válido el hecho de que decir, mira, por estas razones que yo no lo hago. Sin embargo, prefieren responder a esa predicación simplemente con proverbios y palabras cliché. ¿Qué significa este refrán? Que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué significa esto? El refrán era una protesta. El refrán era la manifestación de un malestar, de una queja, ¿no? Y llevaba como objetivo que la generación que a ellos les tocaba vivir estaba siendo castigada injustamente. ¿Y por qué? Estaban siendo castigadas injustamente porque en realidad lo que ellos estaban viviendo, decían ellos, es la consecuencia del pecado de nuestros padres. Y por lo tanto, fueron ellos los que comieron las uvas agrias. Entonces, el sabor amargo debiera estar también en ellos y no en nosotros. ¿Ya? Sin embargo, el refrán lo que está diciendo es que los padres no tenían el sabor amargo, pero los hijos sí. ¿Se da cuenta? Esto es decirle a Dios, yo no soy responsable, mis padres lo fueron. Esto es como lo que hoy día se enseña en la iglesia católico romana, especialmente cuando se habla acerca del pecado original, que los hijos nacen pecadores por causa del pecado de sus padres. Pero eso es total y absolutamente absurdo y falso. Cada uno tiene que asumir una responsabilidad por sus actos, por sus dichos. Entonces, este refrán, ¿no?, nos lleva a este acto de como les dijera, de fatalismo, pero un fatalismo, una resignación a un fatalismo materialista, a simplemente dejar a esto a la casualidad, al cosmos, ¿no? Como algunos dicen, causa y efecto. Si uno se porta mal, otros cosecharán. Y que los ha dejado a ellos exiliados y sin Dios, sin esperanza. Por lo tanto, ellos estaban viviendo una etapa que no les correspondía. Y tanto Jeremías como Ezequiel vieron esto como una enseñanza maliciosa,
como una enseñanza que perturbaría al pueblo, porque inevitablemente conduce a una irresponsabilidad, a pensar que lo que ellos estaban haciendo no eran responsables, lo que ellos estaban sufriendo. Entonces, si la culpa tenía que atribuirse a la anterior generación, entonces ellos podrían ignorar cualquier sentimiento de pecado y podrían de esa manera acusar a Dios. Dios, tú eres injusto porque nos castigas a nosotros de algo de lo que nosotros no somos responsables. De lo que nosotros no somos responsables. Así es que este Dios que actúa de manera injusta para ellos, ¿no? Nosotros encontramos que cuando ellos citan este refrán y esperan acusar a Dios con él, distorsionaron lo que dice en Éxodo capítulo 20. Quiero leerlo, Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6, que nos dice para nosotros hoy día lo siguiente, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Habían fallado. Ellos no habían hecho conforme a lo que Dios les había indicado. Cuando el hombre no hace conforme a lo que Dios le ha indicado, acarrea sobre sí toda la responsabilidad. El segundo mandamiento, que está en el 5 y 6 que leímos, había, ¿no es cierto?, llevado que se acumula, se niegan a repetir, es también la enseñanza de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Ezequiel? Dice, cada generación es responsable de quebrar aquello que parece una maldición, ¿no? Una maldición. Quebrar, acabar con ello. Pero Dios les dice entonces, nunca más podrán usar ustedes este refrán. Dios no acepta, Dios no está de acuerdo con esto. Solo porque era un mensaje populista, ¿no? Porque era un mensaje que la gente usaba. Pero no era un mensaje real. Era una forma popular de apartarse de la realidad. Dios ordena que este mensaje falso salga, desaparezca de ellos. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo se responde a este falso refrán? Mira lo que dice el texto 4, y aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre es mía, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, Dios comienza a responder a este refrán señalando derechamente: todos los seres humanos, todas las personas, todas las almas me pertenecen. Así las almas de los hijos como las almas de los padres. Todos me pertenecen. Entonces, si Israel está quejándose de que las generaciones anteriores escaparon de los castigos, están equivocados. Están profundamente equivocados. No es así. Aquí aparece el hecho del señorío de Dios sobre toda la tierra. Esto que viene desde el principio. Él es la fuente de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él sustenta la vida con su aliento. Entonces, cuando nosotros somos capaces de reconocer los derechos de Dios sobre los hombres, debemos reconocer valientemente los derechos de Dios sobre ellos. Esto es como cuando nosotros exigimos los derechos para nosotros de una nación o de un país. Cuando usted recurre a la Carta Fundamental para decir, mire, yo tengo derechos, yo soy ciudadano de este país y como ciudadano yo tengo derechos. Y eso es cierto. Pero de la misma manera tenemos que estar dispuestos a que el Estado reclame sus derechos como Estado sobre nosotros.
el derecho a los impuestos, por una ley, por la razón que sea. Entonces, tenemos que, aquí Israel no solo tenía que exigir sus propios derechos, sino aceptar los derechos de Dios sobre ellos. ¿Y cuál es el derecho? De que todas las almas son suyas. No importa el lugar donde hayan nacido. No importa si nacieron en África o si nacieron en otro lugar. Tanto los incrédulos como los creyentes. Todos le pertenecen. Y por lo tanto, cuando cada uno de ellos no hace la voluntad de Dios, no importa el mundo donde haya nacido, es pecador, es responsable. Por lo tanto, el alma que pecare morirá. ¿Pero morirá por qué? Porque Dios tiene autoridad sobre todas las almas. Como el alma del Padre es mía, el alma del Hijo es mía. Entonces Dios promete llamar a este juicio, ¿no?, sobre cada uno de los culpables. Ninguno de los que deberían ser castigados escaparía del juicio de Dios. Dios castigaría a todo aquel que pecaba. Ahora, cuando el texto se refiere a almas, recuerden ustedes que está este concepto de que el ser humano es tripartito para algunos, para otros no, pero si lo entendemos como tripartito, diríamos que el cuerpo del hombre el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Cuando habla de alma, no debemos entender que está separando el espíritu. El alma, hebrea, el nefesh, representa la totalidad de la persona. La totalidad. Es decir, toda la fuerza, todo el poder de ella, el nefesh, el alma en hebreo, ¿no? Por tanto, cuando habla aquí, está hablando del ser entero, del ser humano completo. Todas las almas son mías. Y habla entonces del alma en su totalidad. Así es que entendamos ese sentido de propiedad de parte de Dios. Algunos piensan que en estos textos Ezequiel estaría tratando solo con lo físico. Y claro, podría pensarse porque hubo personas relativamente buenas, inocentes, que físicamente murieron. Y que el juicio de Dios también cayó sobre todos ellos. Si nosotros miramos la vida de Job, por ejemplo, nos daremos cuenta que muchas veces en la vida los malvados prosperan y los justos sufren. Aquí Ezequiel está pensando en el final del tiempo, cuando ya no hay más opción, cuando esto mortal, como diría Pablo, se vista de inmortalidad si es creyente, y si no lo es, irá al infierno. Así es como el apóstol nos plantea esta realidad y nos plantea esta verdad. Ahora, los versículos 5 al 9 que quiero compartir con ustedes de este capítulo 18 de Ezequiel, dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová
el Señor, el que lo hace bien, el que lo hace bien, el que no se ha inclinado a ídolos, el que no ha comido de los ídolos, el que es capaz de conservar las purezas planteadas en el libro de Levíticos, por ejemplo, que lo encontramos allí, el que no es capaz de oprimir a otros, sino que devuelve la prenda, el que no comete robo, etcétera, etcétera. Dice Dios, este vivirá. ¿Qué es lo que está diciendo? Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5. Dice que el justo vivirá por la fe. Y aquí dice, este justo vivirá. Y vivirá delante de Dios. No sufrirá de la ira venidera de Dios. No sufrirá del juicio eterno de Dios, sino que Dios lo recibirá. Dios lo recibirá. Dios lo tomará en sus brazos y lo amará. El justo vivirá. Fíjense que en este capítulo 18 el profeta usa 3 ejemplos. Un hombre justo, su hijo malvado, y luego vamos a ver, y su nieto justo. 3 reyes de Judá se ajustan a estas descripciones. Y vamos a ver ahora los textos 10 al 13. Mira lo que dice acerca de este padre injusto o este hijo malvado. 10 al 13. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Es decir, aunque el hombre, aquel hombre malvado, tuviera un padre justo, aunque su padre le hubiera enseñado de la manera más correcta y más honesta, más cristiana y bíblica, y él comete todos estos actos, aún así, será responsable. Es decir, como enseñamos las iglesias neotestamentarias, la salvación es absolutamente personal, no es colectiva. Mis hijos no se salvan porque yo sea salvo, ni yo me salvo porque mis hijos lo sean. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de nuestra propia salvación. Por eso que dice, el alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Entonces, no sirve el refrán. Simplemente dice, las sangres de los inocentes que asesinó, como la suya misma, que a causa de eso perdió. Es decir, toda la culpa, toda la miseria, tanto en el tiempo como en la eternidad, caerá sobre él. Él será responsable. Veamos ahora los textos 14 al 18. Así que cada uno es responsable, no hay más. Dice 14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, y apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su padre. Lo que decía recién. Así como es hacia el lado del padre, si el padre tiene un hijo que no peca, un hijo que no se aparta de Dios, un hijo que no se aleja de Dios,
entonces no será culpable porque ese hijo no haya cometido pecado. No, es absolutamente responsable cada uno. Por eso que los textos 19 y 20 dicen lo siguiente: y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho, y la justicia guardó todos mis estatutos y lo cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío sobre él. Así que, amigos, el pecado de los padres no se traspasa a los hijos. De verdad tiene consecuencias. Un hijo que nace en medio de una familia delictiva, lo más probable, el medio que lo rodee, influirá de tal manera que lo llevará, de alguna manera lo impulsará a cometer delitos. Sin embargo, si ese hijo oye la voz de Dios y se convierte a Dios y entrega su vida a Dios, no importa el pecado de sus padres, él será perdonado. Pero al revés, si el padre lo engendró y el padre era bueno, y ese hijo nace en un entorno de amor, de concordia, de paz, pero él es un pecador que no se arrepiente, él debe asumir las consecuencias. Porque el hijo no llevará el pecado de su padre. Si el hijo actuó en justicia, no llevará el pecado de sus padres. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios está diciendo, el que se arrepiente será perdonado. ¿Acaso soy yo el que quiere la muerte del impío?, dice Dios. ¿Acaso soy yo el que desea que el impío se muera? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que deseo es que el impío se aparte de sus caminos. Como dice Isaías, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. Vuélvase, deje, apártese, aléjese, y Dios será amplio en perdonar. Dios tendrá misericordia y lo perdonará. Cada uno debe hacer lo suyo. Cada uno debe hacer los suyos. El que se arrepiente, sus transgresiones no serán. Dios no andará recordando lo que nosotros hacemos. Mas el impío, dice, si se apartare de todos sus pecados, versículo 21, que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Dios desea que el hombre se arrepienta. Sus pecados los tomará, como dice el Nuevo Testamento. Dios tomará los pecados del hombre y lo echará a lo profundo de la mar. Si el hombre se aparta de Dios, eso es lo que dice el texto 24. Es la promesa del juicio de Dios para el justo, para aquel que se aparta. Si se aparta. Pero el que se aparta de la justicia, dice el texto 24, y comete pecado y hiciere conforme a todas sus abominaciones, vivirá. Dice, por causa de esas acciones, morirá. Mas si el justo se apartare, morirá. Finalmente, ¿qué declara Dios? Y si dijereis, ¿no es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ellos. Por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto,
vivirá, no morirá. Si aún dijera la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Fíjese lo que Dios está diciendo. Son ustedes los que se apartan. Son ustedes los que van por el camino equivocado. Son ustedes los que van por otros rumbos. Son ustedes los que no están haciendo lo correcto. Entonces, ¿acaso mis caminos no son los rectos? ¿No son vuestros caminos los torcidos? Una vez más, al final de este capítulo Dios repite estas afirmaciones. El error estaba tan arraigado dentro de ellos. Porque nuestros padres pecaron, nosotros somos inocentes. No, Señor, no es así. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Y finalmente, los textos 30 al 32. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad a causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecados, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, y viviréis. Convertíos pues, y viviréis. ¡Qué bendición! Si ustedes hacen lo correcto, si ustedes se vuelven a mí, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, según sus actos. Nadie es responsable de los errores o de los pecados de otros. Todos tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Usted y yo somos responsables de nuestros propios actos. No culpemos a Dios de lo que Él no ha hecho. Amigos, les invito para que la próxima semana estemos una vez más juntos y podamos compartir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias porque un día volvimos a tus caminos y nos perdonaste, nos restauraste y nos has dado la promesa de una vida eterna. De la misma manera, oramos para que cada persona tenga la bendición de volver su camino, del camino del pecado al camino de la santidad, para que entonces obtengan también cada uno en lo particular su propia santidad y su propia esperanza de gloria para ir a vivir con Cristo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, hay un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando, hay bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está